¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Señor por este tiempo. Y gracias, Padre, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. En esta tarde, Señor, venimos en tu nombre, dándote las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. En esta tarde venimos a ponerte esta clase, Señor, en tus manos, para que seas tú nuestro maestro, para que seas tú el que nos enseñe, Señor. Sé tú el que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que nosotros a través de tu palabra, Señor, podamos comprender y entender, Padre, que tú ya lo dejaste todo hecho, que tú dejaste todo hecho, Señor, que tú nos has dado un perfecto espíritu en nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre, abrir los ojos de nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón, Señor, a dar una palabra, Señor, de vida a nuestra vida, Señor. Padre, te necesitamos, precioso Espíritu de Dios en esto. Te necesitamos que seas tú nuestro maestro, que seas tú trayendo a nuestros corazones unas convicciones firmes, para que nosotros estemos cimentados en el poder de tu palabra. Y no permitas, precioso Espíritu de Dios, que nosotros voltemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nosotros sigamos firmes por el camino de la verdad y de la vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. El tema de esta clase se llama Un fundamento sólido. ¿Ok? Vamos a comprender cómo actúa la palabra de Dios en nuestra vida, cómo Él en su maravillosa misericordia, en su amor, dejó tantas cosas hechas para nosotros, pero cómo nosotros necesitamos apoderarnos de ellas. Y sabes, cuando nosotros hemos creado a nosotros, porque esto es una responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, crear nosotros un fundamento sólido. Como dice él, a veces cuando nosotros estamos sobre la roca, sobre ese cimiento sólido, una casa sobre la roca no se cae, pero una casa que está construida sobre la arena se va a caer. Si nosotros, eh, nuestro fundamento es firme, vamos a tener de verdad muchas victorias ganadas. Y yo pensando en este tema, analizando este tema, llegué al mismo versículo que muchas veces ha traído cambios impresionantes en mi vida, y es el cambiar la mente. El cambiar la mente, lo importante y lo fundamental que es en todo esto. Y bueno, vamos a comenzar. En Primera de Pedro, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participaran en su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. Mira nada más qué tremendo está este versículo, porque él nos dice aquí claramente que Él, Dios nos llamó. O sea, tú que estés escuchando esto no es una coincidencia. Tú que eh, conoces a Jesucristo tampoco es una coincidencia. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes para qué? Para participar de la gloria eterna de Dios. Su gloria muchas veces es lo que nos transforma, lo que nos cambia. Pero sabes, aquí hay algo muy importante. Él dejó escrito que nosotros íbamos a sufrir un tiempo. O sea, que íbamos a tener tiempo de sufrimiento, que íbamos a tener tiempo que nos iba a ir mal, que íbamos a tener tiempo de aflicción, tiempo de tormenta, tiempo de prueba. Pero fíjate cuál es la recompensa. Va a ser la restauración, que Él nos va a sostener, que Él nos va a fortalecer y Él nos afirmará. Él nos va a afirmar sobre ese fundamento sólido. El objetivo es restaurarnos, es formar un fundamento sólido donde nuestros ojos estén puestos en Él y que nosotros podamos comprender que Dios es el que trae el crecimiento a nuestra vida. Nosotros somos responsables de nuestro crecimiento en Cristo.
Ajá, nosotros somos responsables de cuánto tiempo le dedicamos, nosotros somos responsables de todo esto, pero ¿sabes una cosa? El único que nos hace crecer es Dios. O sea, nadie te va a hacer crecer en esta vida, ajá, hablando en el ámbito espiritual, que no sea nuestro Señor. Entonces, es importante que nosotros con este conocimiento, la introducción es aprender lo importante que es nuestro crecimiento. Esa semilla plantada en lo espiritual que solo Dios hace crecer. Hoy vamos a aprender un poco acerca del mundo espiritual, ajá, que es inmenso, pero vamos a aprender a sembrar en lo espiritual para que nosotros podamos ver, lo podamos ver en una realidad física. Y esto está padrísimo porque poca gente habla de esto, pocos pastores tocan este tema. No que yo haya alcanzado, estas son palabras de Pablo en Filipenses 3:12, no que yo haya alcanzado a lo que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante al fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Aquí hay dos cosas importantes. Llegar a ser perfecto. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es la perfección de Cristo. ¿Y qué es la perfección en la Biblia? Es madurar, es el crecimiento espiritual. Si nosotros tenemos un crecimiento espiritual, si nosotros estamos creciendo, así como los bebés crecen y a un bebé le tienes que dar primero pecho y después le das leche y después tiene un proceso para seguir comiendo alimentos, así pasa lo mismo con la palabra de Dios. Entonces, va a llegar un momento en nuestra vida, ajá, que esa madurez que nosotros necesitamos para ser como Cristo solamente y exclusivamente nos lo da la dedicación, pero Jesucristo es el que nos hace crecer. Su palabra tiene el poder de transformar nuestra vida, nuestras generaciones. Es meditarla, es creerla, es hacerla, ¿sabes? No podemos estacionarnos en ser solamente oidores de su palabra, no nos podemos estacionar solamente en ir los domingos a la iglesia, no nos podemos estacionar de verdad porque hoy más que nunca hay tiempos muy difíciles, tiempos donde estamos siendo atacados tremendamente y necesitamos volvernos hacedores de su palabra. Incluso su palabra llega a perfeccionarnos. Su palabra nos perfecciona nuestro carácter. Su palabra nos perfecciona nuestra mente. Su palabra perfecciona nuestro corazón. O sea, es increíble y ahorita lo vamos a ver cómo funciona esa perfección en nosotros para llevar a cabo eso por lo cual fuimos llamados. O sea, Jesús nos llamó. Él nos llamó a que nosotros fuéramos parte del cuerpo de Cristo, pero también nosotros tenemos una función dentro de ese cuerpo de Cristo. Entonces, no es lo que nosotros vemos de nosotros mismos, ¿sabes? Es como Él nos ve, pero aparte, lo que Él puede hacer en nosotros. O sea, Él puede hacer cosas maravillosas en nosotros, Él puede hacer cosas que ni siquiera tú y yo imaginamos que Él puede hacer con nosotros. ¿Sabes? Yo muchísimo tiempo era para mí horrible hablar en público y yo hoy hacer esto es algo que yo digo, wow, Señor. O sea, gracias porque yo sé que tú eres el que estás haciendo esto. Y sabes, muchas veces Él me sorprende y es porque nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios empiece y darle esa chance, se puede decir, para que Él empiece a fluir en nuestra vida. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. Fíjate qué hermoso. O sea, Él es el único que puede restaurar nuestra alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al más sencillo. Esto viene en el Salmo 19:7. O sea, imagínate, nos perfecciona. Ajá. Nos perfecciona, nos restaura, nos hace sabios. Ajá, o sea, por más sencillo, por más que la gente diga, no, es que yo no sé nada, Él es el que nos hace sabios. Ajá, y nos restaura el alma. Hoy es muy difícil, ¿no? Y en el mundo es que es imposible que un psicólogo pueda restaurar el alma.
porque en el alma se contienen todas las emociones, todas las heridas. Entonces, Él es el único que tiene ese poder. ¿Cómo nos perfecciona Dios? Esta es una gran pregunta que merece un poco de atención. En primer lugar, ¿qué parte de nosotros necesita ser perfeccionada? Si nacimos de nuevo, somos un espíritu con Él. Claro que sí. Pero Él, que se hace uno con el Señor, es uno en el espíritu con Él. Esto dice 1 Corintios 6:17. O sea, Dios es espíritu y nosotros nos unimos a Él en el espíritu. O sea, yo te invito a que tú medites esto, que te tomes el tiempo para meditar que realmente el Espíritu de Dios está en ti y que eres uno con Él. Te estoy hablando del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu de Dios. Te estoy hablando de ese Espíritu, que resucitó a Cristo de los muertos, y ese Espíritu es el que vive en ti, no a tu lado, no arriba, no a la derecha ni a la izquierda, sino es ese Espíritu que vive en ti. Aquí se podría agregar muchos más versículos que dejan claro que somos una nueva creación, creada en justicia y por el Espíritu. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Nuestro espíritu ha sido perfeccionado por medio del Espíritu Santo. Así que no necesitamos que Él perfeccione nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ya ha sido perfeccionado. En nosotros está su espíritu, en ti está la perfección del Padre, por eso que es Él. El Espíritu de Dios, así como el espíritu, no necesita ser perfeccionado. Es perfecto porque tiene el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios está en nosotros, por eso el Espíritu no es perfeccionado, porque Dios es Espíritu. Entonces, Él está en nosotros. El Espíritu no necesita esa perfección porque ya la tiene por medio del Espíritu de Dios. En Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. O sea, ¿cuál es la condición a la cual nosotros tenemos que llegar? A un hombre maduro espiritualmente, a conocer la plenitud de Cristo. La perfección en términos bíblicos significa madurez espiritual. Y es ahí donde nosotros necesitamos poner nuestra atención, es ahí donde nosotros necesitamos seguir estudiando. ¿Qué pasa con nuestras mentes? No os conforméis a este siglo. ¿Sabes? La mente tiene un factor súper importante en nuestra vida. Y si nosotros no tomamos la palabra de Dios y, y la ponemos en claro en nuestro corazón y en nuestra mente, es muy difícil poder distinguir lo que está pasando y nosotros poder ser confundidos. Entonces, es bien importante que nosotros esta parte la podamos entender, así que te pido en el nombre de Jesús que pongas atención en esto y le pido al Espíritu de Dios que te dé el entendimiento para que podamos entender cómo nuestra mente tiene que ser renovada para que nosotros podamos alcanzar esa altura del varón perfecto. ¿Quién nos dice en Romanos 12:12? No imiten las conductas de este mundo ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad comprender la buena voluntad de Dios. Y de nosotros depende si renovamos nuestras mentes. ¿Por qué? Porque en nosotros tener una renovación de nuestra mente, nuestra naturaleza se cambia. Entonces, es necesario cambiar nuestra manera de pensar conforme a lo que Él piensa. ¿Qué estamos pensando? Las mentiras hacen referencias a las cosas que hemos pasado o hemos creído. Nos pueden paralizar e incluso matar. O sea, imagínate qué fuerte. Una mentira puede paralizarte. Una mentira puede matar.
como las herencias generacionales, las tradiciones, la religión, la ideología, etcétera. ¿Ok? No quiero meterme mucho en este tema porque lleva mucho tiempo, pero bueno, aquí nosotros vemos que hay mentiras que nos pueden paralizar y yo les tengo una historia que ahorita les voy a contar en Números 13, pero en 2 Corintios 10:44 nos dice, esta es una arma poderosa que tú y yo necesitamos aprender a usar. Y yo te pido que la pongas en práctica, porque solamente a través de esta práctica nosotros podemos derrumbar todos los argumentos, ¿sabes? Todos los argumentos, todas las justificaciones que nosotros levantamos en nuestra vida, ajá, nos impiden crecer. Entonces yo te pido que, así como lo dice este versículo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortaleza significa todos los pensamientos, todas las ideas y las cosas que acabo de decir arriba, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Sabes por qué dice en contra del conocimiento de Dios? Porque muchas veces, como lo veíamos la clase pasada, como en Juan 44, está hablando Jesús de las mentiras y Jesús dice algo así impresionante. Ajá. Jesús les dice, yo que les digo la verdad, a mí no me creen. Ajá. Entonces, ¿sabes? Piensa en lo difícil que ha de ser para el padre esto. O sea, muchos de nosotros somos padres y a veces les estamos diciendo las cosas a los hijos y ellos hacen muchas veces lo que ellos quieren. Y, ¿sabes? Jesús en ese momento les está diciendo, Él es el padre de la mentira, Él es el que te engaña. Ajá, pero él sí le crees la enfermedad, a él sí le crees la pobreza, a él sí le crees que no vas a salir de esa situación y él está diciendo, pero yo estoy diciendo la verdad y a mí no me crees. Entonces, esta parte se refiere a esas fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Hay un pensamiento que no es conforme a él, ¿sabes qué? Tómalo y llévalo cautivo. Háblale en voz alta y dile, ¿sabes qué pensamiento? No tienes suerte ni parte en mi vida y te vas cautivo a la obediencia de Cristo. Su palabra quita todo pensamiento, derriba todo argumento, su palabra derriba toda justificación para que nosotros no podamos creer. Y sabes, eso se llaman excusas. Y muchas veces nuestra vida está llena de excusas, está llena de justificaciones, está llena de argumentos, está llena de 20,000 mentiras. Y vamos a ver lo que pasó. ¿Por qué? En Números 13 les hice un resumen de esto, lo que el temor hace, ajá, en nuestra vida. Y se los voy a dar con este resumen. Yo les pido que lean Números 13 y 14, donde viene esta historia completa. Aquí el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y estaban ahora sí que atentos a entrar a la tierra prometida, esa tierra donde fluía leche y miel. Entonces, Moisés organiza unos grupos y los manda que ellos espíen la tierra donde ellos iban a estar. Y les dicen, ¿saben qué? Váyanse ustedes, revisen cómo está la tierra, vean que si es una tierra fructífera, revisen los paisajes, cuéntenos cómo está todo, qué tipo de vegetación hay, qué tipo de tierra hay, de modo que los israelitas pues fueron, ¿no? Se metieron estas personas a revisar la tierra y cuando los espías llegaron a la tierra, o sea, hablando de los israelitas, encontraron todo lo que Dios les había prometido. Una tierra abundante con frutas y exuberantes pasajes. Sin embargo, también encontraron gigantes. Y esos gigantes que creyeron que eran erróneamente los iban a destruir porque eran demasiado grandes para ellos y ellos inmediatamente pensaron, híjole, son gigantes, no vamos a poder contra ellos. Y ellos dependían de sus propias habilidades. Ellos creyeron, que no iban a vencer a los gigantes porque los vieron tal vez inmensamente grandes o vieron a ese gigante tremendo que decir, nosotros no vamos a poder entrar a esta tierra, pero sabes, esa tierra era la que Dios había prometido.
era esa tierra donde fluía leche y miel. Y sabes una cosa, el miedo, porque ellos regresaron con Moisés y le dijeron, es que mira, es una tierra, incluso la palabra de Dios dice, hasta que recuerdo, que era tan fructífera esa tierra que había unas uvas enormes, y estas uvas, los racimos eran tan grandes que un racimo de uvas lo tenían que poner en un palo y cargarlo entre dos personas. Que los paisajes y la tierra era de lo más hermosa, y esa era la tierra que Dios le había prometido a los israelitas. Ellos cuando regresan le cuentan todo esto a Moisés, y eran dos personas importantes que iban en ese campamento, que era Caleb y Josué. Y ellos les dicen, ¿sabes qué? Sí podemos conquistar esta tierra. Y los otros dijeron, no, 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 los gigantes nos van a aplastar y van a terminar con nosotros. ¿Y sabes qué pasó? Se empezaron a quejar nuevamente ante Dios. En el versículo 13, en el versículo de números de 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ciertamente sabemos que tomemos en posesión, pues nosotros podemos más que ellos. O sea, Caleb y Josué estaban de acuerdo en ir a conquistar esta tierra. Y sabes una cosa, los rumores de la otra gente que tenía miedo, que tenía inseguridad, que tenía temor, conquistaron y fueron más poderosos el convencer a la otra gente del pueblo, de los israelitas, llamémosle, que no podían contra de ellos. Y aquí hay un pequeño gran detalle. Era la tierra que Dios había prometido. Y por temor y por miedo no entraron a esa tierra. De hecho, el que conoce esta historia sabe que todos murieron. ¿Y sabes por qué murieron? Debido a la queja, y murieron debido a que se estaban todo el tiempo quejando de que era mejor regresar a Egipto, o sea que era mejor regresar allá, que estaban de esclavos. Y sabes, aquí apunté algo importantísimo que dice en Números 14, y dice Dios estas palabras, ¿hasta cuándo debo de tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? O sea, aquí vemos cómo Dios también, furioso de todo esto, dice, aquí no va a entrar ninguno, todos los de 20 para arriba se mueren. O sea, se murieron y entró la siguiente generación. ¿Y cuál fue la generación que entró a la tierra prometida? La generación de Josué. Hasta incluso Moisés tuvo que morir. Y sabes, esto tiene muchísimo aprendizaje. Muchísimo aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Que ellos olvidaron que Dios iba con ellos. Y sabes, muchas veces nosotros estamos creyendo esas mentiras y olvidamos que Dios está con nosotros. Olvidamos como lo estaba viendo al principio. O sea, Él depositó su espíritu en nosotros, y su espíritu es el que está en nosotros, en nosotros. Entonces, ellos se olvidaron totalmente de una promesa, y era una promesa de prosperidad. Entonces, nunca se trataba de las habilidades de los israelitas, sino de depender del Dios de los imposibles. O sea, nosotros necesitamos depender de Él. ¿Sabes? Cuando el mundo diga no, Dios te va a decir que sí. Entonces, es importante que nosotros, aquí hay un punto importante, porque Dios los iba a empoderar. ¿Y sabes una cosa? Dios nos empodera cuando nosotros necesitamos hacer algo que Él nos está mandando. Entonces, las falsas creencias de los israelitas hicieron que fueran derrotados por el temor. O sea, una mentira que era prácticamente una mentira, que a los que iban de los 40 les dio miedo, les dio temor, los gigantes. Ellos dijeron, no, no vamos a poder con ellos. Y esto se filtró con todo el pueblo, y terminaron perdiendo la oportunidad de estar en esa tierra. Y yo te pido que pienses en qué cosas hoy están atemorizando tu vida, que te están paralizando. Porque aceptamos una mentira y terminamos, y ellos terminaron en el desierto. Y sabes una cosa, el perfecto amor de Cristo echa fuera todo el temor.
Entonces, muchas veces nosotros estamos en ese desierto de temor, de mentira, de engaño, y seguimos afianzados a esa mentira. Porque Él dijo claramente, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Hoy te puedo decir, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Si el Espíritu de Dios está en ti, no tenemos, y en mí no tenemos por qué temer. Jesús es el único camino, es la única verdad. Entonces, el comportamiento. Vamos a ver el comportamiento y la relación con el crecimiento espiritual. ¿Ok? ¿Qué pasa con nuestro comportamiento? ¿Cómo ha provisto Dios para nuestro continuo crecimiento y madurez? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para la buena obra. O sea, aquí vemos cómo la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige. ¿Y esto para qué es? Para prepararnos para hacer su obra, para prepararnos para seguir adelante, para estar en todas las batallas. Esto es para prepararnos, para que nosotros extendamos su reino, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién es el hombre de Dios? Eres tú y yo. La palabra de Dios, la que trae corrección, reprensión e instrucción para que nosotros podamos estar completos. O sea, muchas veces, hoy en la mañana compartí un video y a la persona que se lo compartí me manda un mensaje y me dice, es que son puras pedreadas. Y le digo, no, es la palabra de Dios que te está confrontando. Y sabes, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios nos confronte, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios nos redarguya, nos sane, ¿sabes? Vamos a tener un crecimiento espiritual. No hay indicios, escúchame esto, no hay indicios de que sea la palabra de Dios más la enfermedad. O sea, no, eso no es. No hay indicios de que sea la palabra más la tragedia. No hay indicios de que sea la palabra más cualquier otra experiencia dolorosa. La palabra es suficiente para que tú y yo seamos transformados. No necesita de nada más, no necesita de otra cosa que sea añadida, ni tragedias, ni enfermedad, ni cadencia, ni problemas. No. Por eso Pablo decía, ¿sabes qué? Aprende de mí. Aprende de mí. ¿Para qué? Para que no sufras. Entonces, cuando nosotros somos carnales, los pensamientos y la vida pecaminosa sigue operando en los hijos de Dios. Claro que sigue operando en nosotros. Y detiene, ¿qué es lo que hace la carnalidad de nosotros? ¿Qué es lo que hace los pecados y todo eso? Detiene nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿podemos los seguidores de Jesús mantener una actitud comportándonos infantiles e inmaduros? Todo nos es permitido, ¿sabes? Pero no todo nos conviene. Y la respuesta es sí. Pero ¿sabes una cosa? El Señor quiere que tú des fruto y que tú des fruto en abundancia. Y la creación está esperando ver las manifestaciones gloriosas de los hijos de Dios. ¿Sabes para qué? Para que ellos se conviertan y crean en Jesucristo. Entonces, no es que nos convenga. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene el poder suficiente para transformar nuestra vida. Él espera que tú y yo estemos dando fruto, pero fruto en abundancia. Él espera que tú y yo estemos creciendo en conocimiento, en entendimiento, en sabiduría. ¿Qué tanto has crecido? ¿No? Y estas son las preguntas que ojalá las puedas contestar. Yo no sé cuánto tiempo tienes que conoces a Jesucristo, pero hay un modo de medir nuestro crecimiento espiritual. Y un modo de medirlo está en nuestro carácter. Entonces, ¿qué tanto has crecido? ¿Sabes perdonar más rápido? ¿Eres más amoroso? ¿Qué pecados ya dejaste de practicar? ¿O en cuáles sigues esclavizado? Si contestas estas preguntas, que son 4 simples preguntas, vas a poder comprender cómo está caminando, si realmente está avanzando tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque nuestras victorias espirituales son señales de avance y de crecimiento. Las derrotas muestran todo lo opuesto.
Si nosotros no hemos conquistado esas victorias en el ámbito espiritual, no hemos crecido. Entonces, es necesario que todas esas victorias que tú has ganado espiritualmente, es un avance, es un crecimiento en tu vida que te va a llevar a que tú ayudes a otra gente. En primera de Timoteo 1:3 al 6, cuando partías a Macedonia, te rogué que te quedaras aquí en Efeso, que frenaras a estas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo, escucha, en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto lo está hablando Pablo a Timoteo en una carta que él escribió porque él lo toca que en Coloso estaba pasando algo similar en Efeso. Entonces, él escribe esta carta y les dice, ¿sabes? Aquí en Coloso, está siendo engañada la gente y la gente cree que tiene que rendirle culto a los ángeles. Y algo pasaba allá, igual en Efeso. Y fíjate lo que dice Pablo, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Esto hace referencia, como les digo, a estas prácticas que ellos llevaban, y los falsos maestros están motivados según sus propios intereses o por motivos personales. Muchas veces este tipo de enseñanzas tienen un interés económico por detrás o un interés personal. En vez de enseñar la buena noticia, se enredan a la gente en asuntos y controversias interminables e irreversibles, haciéndolos desperdiciar el valioso tiempo que podrían invertir en la verdad. No dejes envolverte en estas especulaciones religiosas ni argumentos teológicos que no tienen sentido y solo harán que pierdas el tiempo. ¿Ok? Y fíjate lo que dice a continuación. O sea, aquí a qué me refiero con este versículo. Es importante que nosotros tengamos un filtro de qué es la información que está entrando en nuestra vida. O sea, qué es lo que nosotros estamos aprendiendo, qué es lo que nosotros estamos dejando entrar, porque todo tiene un impacto. Entonces, Pablo enseña en 1 Timoteo 1:5, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no entienden, se desvían de estas cosas y pasan tiempo en debates sin sentido. Y esto es pérdida de tiempo. Conocer la buena noticia nos llena de amor, nos ayuda, nos da crecimiento con el objetivo de ayudar a los demás, transforma nuestro corazón, limpia nuestra conciencia, fortalece nuestra fe, nos fortalece, nos da salud y no sé cuántas cosas más. Y sabes, aparte, cambia tu generación, tus generaciones. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto en el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos son trabajadores de Dios. Ustedes son un campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mira nada más. El que planta la semilla en sus corazones se refiere a la palabra de Dios. Y vamos a imaginar un campo, en este campo pues plantamos semillas. Pero sabes, existe un mundo espiritual y existe una siembra en el espíritu, una siembra espiritual. Y es necesario que tú y yo comencemos ahora a sembrar en lo espiritual. ¿Para qué? Porque todo lo que nosotros, mira, existe un mundo espiritual. Ese mundo espiritual tiene incluso más fuerza y tiene más poder que el mundo que tú y yo podemos ver. Este mundo espiritual, es más, este mundo fue creado del mundo espiritual a través de la palabra de Dios.
Y existe un mundo espiritual, que tiene poder, existe un mundo espiritual donde la palabra de Dios es autoridad también, pero hay algo importante. Todo lo que tú siembres en el ámbito espiritual va a tener un reflejo en el ámbito físico. Y es aquí el punto donde yo quiero llegar. Es necesario que tú siembres esa semilla en tu corazón, que tú siembres esa semilla en lo espiritual para que tú lo puedas ver en lo natural. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El crecimiento es nuestra responsabilidad. Solo nosotros le podemos dedicar el tiempo y la intención en el estudio para poder aprender y crecer. Pero aquí hay un punto importante que dice este versículo, que Dios es el que hace crecer esa semilla. Si tú no has plantado esa semilla en lo espiritual, no has plantado esa semilla en tu corazón, no lo vas a recibir. Esto hace referencia, por ejemplo, en áreas como el trabajo, en áreas como lo económico, en áreas como lo que tú siembres en el espíritu, lo vas a ver reflejado en lo físico. En lo físico. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Te podríamos decir, una persona que está enferma necesita decir versículos acerca de la salud. Una persona que necesita ser fortalecida en sus finanzas, necesita empezar a decir, empezar a oír, empezar a sembrar en su corazón esa siembra espiritual. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para poder entender esto y tener un poco más de claridad. En el ámbito financiero, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo te voy a mostrar lo que yo hago, ¿no? En esta parte. Señor, te doy las gracias, Padre, porque sabemos que tú has suplido, o sea, es como si Él ya lo hubiera hecho, porque recuerda que Él ya dejó una obra perfecta de redención. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Señor, gracias porque tú ya supliste todas nuestras necesidades conforme a las hermosas riquezas de tu gracia. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos das una medida buena, abundante y rebosada, porque has prometido que la harina no escaseará ni que el aceite menguará. Tú has dicho que muy pronto los pastos del desierto cobrarán su verdor, las higueras y las vides se llenarán una vez más a rebosar, porque tú eres el que mandas el aceite de olivo y el vino nuevo. Porque sé, Señor, que en tierra árida, Padre, tú haces ríos. Tú has prometido y tú has dicho, esto será difícil para mí. Y yo creo, Señor, que para ti no hay nada difícil. Yo hoy oro en el nombre de Jesús por nuestras finanzas. Y sabes, esto es una parte de lo que yo siembro en lo económico a nivel espiritual. Y yo te pido que agarres versículos, busca en Google, por ejemplo, prosperidad y te van a aparecer versículos de prosperidad, busca salud y te van a aparecer esos. Entonces, ¿sabes? Velos declarando, ve sembrando en esto, pero como lo veíamos hace unas clases, es necesario recibirlo. Él dice, cuando oren, Marcos 11, cuando ores, crees que ya lo recibiste. Entonces, si tú crees que ya lo recibiste, imagínate lo que nosotros estamos haciendo espiritualmente. Entonces, esto determina en nuestro corazón el buscar a Cristo. Entonces, es importante que nosotros estemos conscientes de lo que nosotros estamos sembrando. Muchas veces nosotros estamos sembrando maleza o hay maleza en nuestra vida espiritual y recuerda, Él dice, todo eso necesita ser arrancado en el nombre de Jesús, porque eso es lo que está pidiendo. ¿Usa o permite Dios cosas malas en nuestra vida para enseñarnos y perfeccionarnos? Sí, es cierto. Él nos enseña en medio del desierto, de las dificultades, de la adversidad. Nos muestra el camino y Él nos ayuda a vencer. Él es el que nos da la victoria. Nosotros nunca perdemos a su lado. Siempre estamos ganando. ¿Qué es lo que nosotros ganamos? Nosotros ganamos el subir ese escalón espiritual, que es lo más importante, o pasar esa prueba, como tú le quieras decir. Nosotros recibimos el aprendizaje, la experiencia, el conocimiento, el crecimiento espiritual.
Y creo que a veces decimos, híjole, es que ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué aprendí de esto? ¿Sabes? Cuando haces una recopilación y volteas y dices, wow, Señor, gracias porque aprendí esto y pude hacer esto, y vas aprendiendo cómo Dios va dándote ese crecimiento. Más de Él, menos de nosotros. O sea, nosotros necesitamos más de Él, menos de nosotros. Algunas pruebas de nuestro carácter, lo que está perfeccionando, Él lo está perfeccionando con este tipo de pruebas. Él nos ayuda y te recuerda que todo lo que a nosotros nos sucede, es porque todo obra para bien de nosotros. Todo nos ayuda para nuestro bienestar. En 1 Pedro 5, versículo 10, en su bondad Dios nos llamó a ustedes a que participen en su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces ustedes que ya han sufrido un poco de tiempo, Él nos restaura. O sea, el sufrimiento, el paso por el desierto, tal vez la escasez, son cosas que tenemos que vivir. Pero si nosotros pensamos que después de esto la recompensa, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la restauración. Porque Él dice, Él los restaura, los sustenta, los fortalece y los afirma sobre un fundamento sólido. Y mientras más sólido esté ese fundamento, es por ejemplo como un edificio enorme, entre más alto necesita un cimiento más fuerte, más abajo, más profundo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. O sea, cada experiencia, cada momento difícil, cada prueba, hay que verla como esa oportunidad para que Dios nos restaure, para que Dios nos sostenga, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos enseñe, porque eso es crecimiento. Y todo esto es solamente para darle gloria a Dios. O sea, el dolor nos hace crecer. ¿Para qué Dios? Perdón, ¿para qué dio Dios su espíritu y su palabra? Ciertamente podemos aprender de las experiencias y sufrir los golpes y los moretones de la vida, pero no tenemos que hacerlo. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu, su pacto, sus promesas, su autoridad, su fe, su armadura, los dones y los talentos. Nos has dado su espíritu, nos has dado las llaves del reino para que nosotros podamos estar totalmente equipados para superar las dificultades de un mundo caído. O sea, yo te pido que pienses en todo esto, lo que Dios nos ha dado. O sea, Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado sus promesas, su autoridad, su armadura. O sea, y tenemos las llaves del reino, porque así como dijo, sabes que estas son las el reino de las tinieblas, o sea, se somete al nombre que está sobre todo nombre. Y muchas veces nosotros somos pasivos, y la prueba muchas veces dura hasta que tú y yo queramos. Hasta que tú y yo digamos, ¿sabes qué, Señor? Basta. O sea, muéstrame qué es lo que yo necesito hacer para poder vencer esto. Y sabes, Dios te lo va a mostrar. Dios te va a mostrar qué es lo que necesitas hacer para poder salir adelante de esa situación que tal vez te está trayendo presión a tu vida. Porque la palabra de Dios, pues, es viva y es eficaz. O sea, es más cortante que una espada de 2 filos. Él dice a todo donde quiera que tú le envíes, va a hacer lo que tú la estás mandando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando en medio de la prueba, en medio de la dificultad? Porque muchas veces, por nuestras palabras se está cayendo todo. Y esto es lo más triste de toda la clase. Tristemente, mi pueblo fue destruido. En otras versiones dice, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Esto viene en Oseas 4:6. O sea, nosotros aquí podemos ver cómo el pueblo de Dios y nosotros sufrimos por falta de conocimiento. Porque no conocemos las escrituras, porque no conocemos lo que Él ha dejado para nosotros, porque a veces pensamos que Él mandó esta enfermedad para que yo entendiera, que Él me mandó esto como castigo. No, sabes, el que castiga es el pecado. O sea, la furia de Dios, la ira de Dios fue saciada con la muerte de Jesucristo en la cruz.
O sea, ni Dios tiene odio, no, ¿sabes? Jesucristo, su muerte de Jesucristo sació la ira de Dios, o sea que todo lo que a nosotros nos pasa de malo es la consecuencia de nuestras decisiones, es porque no estamos conociendo que tenemos un Dios, que su perfecto amor echa fuera el temor, porque no estamos conociendo que Él ya venció la maldad, que Él nos dio su palabra, su espíritu, su armadura, que nos dio la sangre del cordero para pelear. Y muchas veces estamos en un letargo espiritual. Ay, pues que ora el pastor por mí. Sabes, tienes el espíritu dentro de ti, el poder de Jesucristo está dentro de ti. Amén. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está sobre de ti. O sea, lo que tú necesitas es que tú te levantes, lo que Dios necesita es que tú te levantes a pelear la buena batalla de la fe. Que agarres la espada y órale en el nombre de Jesús, toda arma forjada en mi contra no prospera. ¿Y sabes cuál es? O sea, yo creo que este es el versículo más triste de toda la Biblia. Mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Mientras nosotros creemos que la palabra y el Espíritu de Dios son insuficientes, escucha, permitimos que los poderes de la ignorancia y del sufrimiento nos llenen. O sea, ¿a quién le estás dando fuerza? ¿A quién le estás dando valor? ¿Al mundo? ¿Al mundo le estás creyendo más? Así como decía hace rato, ¿no? O sea, que en Juan, ¿cómo le dice? Juan 8:44, es que yo te estoy diciendo la verdad y yo que te digo la verdad, no me crees. ¿Y sabes? Porque la fuerza que tiene Satanás, el poder, esa es la palabra correcta, el poder que tiene Satanás para engañarte, para tenerte cautivo, se llama la mentira. Y él nos engaña por medio de la mente. O sea, él no es lo suficientemente fuerte para, necesita de nuestra cooperación, necesita de nuestro acuerdo para que él nos pueda dañar. Por eso es que él muchas veces nos daña. Pero ¿qué? Si su palabra es viva y es eficaz, le estás dando más poder al diablo cuando le crecen las mentiras que a Dios que te está diciendo, yo que te digo, la verdad no me crees. Entonces, aquí dice algo súper importante en 2 Corintios 12:9. Y a él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Y muchas veces esas debilidades son las fortalezas que nosotros le permitimos a Dios transformar. Ahí donde tú sientes que no puedes avanzar, es ahí donde Dios va a actuar. Ahí donde tú sientes que no puedes más, es ahí donde Dios va a actuar. Pero sabes, así como le hemos dado el lugar al diablo para que muchas veces nos llene de temor, nos llene de incluso hasta de maldiciones, de tantas cosas, y sabes, y le creemos, de enfermedad, de ruina, y le creemos. Entonces, Dios nos quiere y nos quiere prosperar y es necesario que primero nosotros conquistemos el ámbito espiritual para poderlo ver en el ámbito físico. Si no tienes una siembra en el espíritu, no lo vas a poder ver en lo físico. Entonces, es importante que nosotros empecemos a sembrar en el ámbito espiritual para poderlo ver en el ámbito físico. Entonces, pues bueno, esta ha sido nuestra clase de hoy. Esta ha sido la clase de esta tarde de martes. ¿Mm? Entonces, hay mucho, les pido por favor que lean números 13 y 14, cómo el pueblo de Israel fue engañado por una mentira. Y así es como Satanás nos engaña. Él nos engaña con una mentira, él nos engaña creyendo que no podemos, que pues la última palabra, y sabes, nosotros le damos poder a él cuando nosotros pensamos, solamente de pensar en eso le estamos dando poder a Satanás para que él actúe. Entonces, por eso, cuida tu mente,
Cuida tu mente. En el nombre de Jesús te pido que pongas la sangre del Cordero sobre tu mente, que te pongas el casco de la armadura y, y Dios nos ha dado armas poderosas para poder destruir todo lo que no nos permite avanzar. Entonces, bueno, Señor, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que, híjole, tú eres el que nos haces crecer, Señor. Tú eres el que haces crecernos en el ámbito espiritual, Padre. Enséñanos, precioso Espíritu de Dios, a guardar tu palabra, Señor. Ayúdanos y todas esas mentiras que nosotros hemos creído, todos esos argumentos, todas esas fortalezas, hoy son derribadas en el nombre de Jesús, Padre, porque tu palabra dice que tú ya expusiste públicamente, Señor, a todo protestad, a todo demonio, Señor, ya los expusiste y esa acta de decretos fue colgada en la cruz. Nosotros, Señor, necesitamos que nos ayudes, precioso Espíritu de Dios, a ser más como tú, a que nosotros podamos extraer de tu precioso Espíritu, Señor, todo ese amor, todo ese denuedo, Señor, toda esa valentía, esa fortaleza, esa gracia, Señor, ese favor, Señor, que nosotros necesitamos. Precioso, te doy las gracias por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Ayúdanos, ayúdanos a que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, a que nosotros seamos, Señor, esa sabiduría, Padre, que tú has puesto en nosotros, llegue a fluir en el nombre de Jesús, que tú seas el que nos prepare nuestras manos para pelear esa batalla, porque así dice tu palabra, que tú eres el que adiestras nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra, que nosotros podemos, Señor, doblar arcos de bronce, Padre, que tú eres, Señor, el que nos has habilitado, Señor, para esas cosas que tú nos has pedido hacer. Gracias, Señor, por formar parte del cuerpo de Cristo, Señor. Que cada uno de nosotros tome su lugar. Hoy yo te pido por cada persona que nos está viendo, Señor, que tú estés en ellos, Señor, que tú los guardes y los cuides de todo mal. Sabemos, Padre, que hay ángeles alrededor de nosotros custodiando nuestra vida, porque tú así lo dejaste escrito, porque tú has dicho, Señor, que nuestros pies no tropezarán, que no habrá, Señor, quien se levante en nuestra contra, porque si tú estás con nosotros, Señor, nadie podrá hacernos frente todos los días de nuestra vida. Nosotros creemos, Señor, en ese poder, Señor, que hay dentro de nosotros, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, porque tú nos has dicho, Señor, que cosas mayores nosotros haremos. Yo te pido, Señor, que seas tú en nosotros, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Yo bendigo con bendición espiritual a cada una de las personas que están conectadas, que están viendo esto. Señor, bendigo a sus familias y te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú el que los fortalezca con poder en su ser interior, que seas tú, Señor, recordándoles lo valioso que es cada uno de ellos para ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por sus oídos. Gracias por su tiempo. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por esta semilla que hoy se sembró, que cayó en una tierra fértil que produce fruto al 100 por 1. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Moraima. Aquí estás, Cristian. Ay, a muchos de este lado. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo, los bendigo en el nombre de Jesús y gracias Facebook, nos vemos la siguiente semana. Bueno, y acá nos quedamos, bueno, me despido de YouTube, muchísimas gracias.